poderoso, has decidido revelarte a nuestras vidas, has decidido mostrarte, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, te amo por la vida de cada uno de los presentes que tienen el deseo de buscarte, de conocerte más. Y queremos, Señor, pedirte unidos en esta noche que nos enseñes a esa revelación que has dejado en tu palabra, cómo poder exponerla, estudiarla de la mejor manera. Nos dejamos en tus manos en esta materia, te pedimos que nos enseñen en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a empezar entonces con la materia de homilética. Y vamos a ver un poquito, para empezar, de qué se trata la homilética. En primer lugar, pueden ver allí en el material también que la homilética se trata de un arte. Y es el arte de la oratoria aplicado a la predicación o exposición de la palabra de Dios, de la predicación. Y esto de la oratoria tiene tres implicancias. La oratoria es comunicación clara en primer lugar. Entonces vamos a aplicar al estudio bíblico, para exponerlo, una oratoria que en primer lugar se trata de la comunicación clara, en segundo lugar se trata de unión. Este arte de la oratoria es comunicar con claridad, pero también se trata de unir el lenguaje verbal con el lenguaje o expresión corporal. Se trata de expresar de la mejor manera, no solo con claridad, sino de la mejor manera lo que estamos diciendo. No sé si alguno de ustedes veía La Voz Argentina y, por ejemplo, en estos casos había cantantes que eran muy buenos y llegaban a notas muy altas, pero estaban así como que no sentían nada. Incluso el jurado llegaba a decirles a personas que tenían tremendo talento, le decían, por lo menos fingí hacer la cara que te cuesta llegar a esa nota para expresar lo que estás sintiendo y diciendo. Cuanto más nosotros con el mensaje de Dios no podemos estar ahí duros mientras compartimos, estamos transmitiendo no solamente la palabra de Dios, sino también que nosotros lo hacemos propio, confiamos y vivimos lo que estamos compartiendo. Por eso entonces, en segundo lugar, el arte de la oratoria, aparte de comunicar, es unir el lenguaje verbal con la expresión o el lenguaje corporal. En tercer y último lugar, el arte de la oratoria es persuasión y elocuencia. A nivel secular, el buen orador logra persuadir a la audiencia con lo que está diciendo, con lo que está vendiendo. De la misma manera nosotros con elocuencia buscamos mostrar a las personas la verdad de Dios, pero persuadir, eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros de la mejor manera, con efectividad, queremos llevar el mensaje. ¿De qué más se trata la homilética? Vamos a ver, no solo es un arte, está dividida en dos partes. Tenemos por un lado la parte teórica, la realización del bosquejo, las líneas generales y principales del mensaje que vamos a dar. Y la segunda parte es la parte práctica, la exposición de dicho bosquejo. ¿De qué más se trata la homilética? Se trata del arte, se trata de estas dos partes, pero también del disertante. Se trata de un predicador de la palabra de Dios. Y esto no es solamente un orador, entonces tiene la responsabilidad de transmitir lo que la Biblia dice, no lo que el predicador se le antoja. No lo que yo quiero lograr o decir, sino lo que la palabra de Dios dice, y con fidelidad transmitir el mensaje de Dios. Para esto, entonces, la homilética también se trata de prepararte. Debemos prepararnos en oración, debemos prepararnos en meditación en cuanto a la palabra de Dios. Viendo esto entonces, ¿de qué se trata la homilética? Vamos a ver y a ponernos de acuerdo en cuanto a cómo es la Biblia. Sin duda, cada uno de nosotros tenemos distintas características que podríamos mencionar acerca de la Biblia, la palabra de Dios, pero quisiera que nos pongamos de acuerdo en primer lugar que si vamos a ver la materia de homilética es porque estamos de acuerdo en que la Biblia se debe predicar, se debe compartir, se debe exponer, y esto es de urgencia y esto es a diario. Dice Oseas capítulo 4 versículo 1, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel.
El profeta Oseas, en el tiempo que escribe, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está sumergido en una prostitución espiritual. Tristemente están yendo detrás de dioses ajenos, prácticas paganas, incluso Dios, para plasmar esta realidad y esta verdad y para corregirlos, hace que el profeta se case con una mujer prostituta, de manera que él puede entender lo que Dios estaba viviendo y sintiendo con este pueblo infiel. Y en medio de todo ese caos, y al igual que nuestra sociedad que va detrás de las mentiras, va detrás del mundo, del paganismo y del pecado, el Señor nos deja este enunciado: oigan la palabra de Jehová. La palabra de Dios, vamos a ver cómo exponerla, porque sin duda es necesario y urgente predicarla, compartirla. Y vamos a ver entonces, a recordar juntos cómo es la Biblia y ver también con claridad que no se trata de lo completo que pueda hacer el predicador, sino lo completo que es la palabra de Dios, y debo compartirla con fidelidad. Y miren, si buscan por favor conmigo Salmos 19, vamos a ir al Salmo 19, para rápidamente recordar cómo es la Biblia. Bien, si ya están ahí, vamos a ver entonces cómo es la Biblia. Desde el versículo 7 al versículo 12 vamos a encontrar en este salmo un resumen de lo enorme que abarca el Salmo 119. Si usted ve el Salmo 119 con tantos versículos, nombra distintas características de la palabra de Dios, pero el Salmo 19 como que lo resume. Dios va a dar su opinión, Salmo 19, perdón si los mareé, en el Salmo 19, del versículo 7 al 12, acerca de cómo ve Él su palabra, de qué es su palabra, y si vamos a ser expositores de su palabra, qué opinión más contundente, aparte de la nuestra, la del Señor. Él es el que va a opinar de cómo es la Biblia que nosotros debemos predicar. Y en primer lugar, vamos a ver entonces aquí rapidito 6 características, pero 6 títulos también, cada uno con su característica y cada uno con su beneficio. Dice en primer lugar, mire el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, en primer lugar, la Biblia dice aquí es la ley. Dios está diciendo, mi palabra es la ley. ¿Cómo es? Es un manual, quiere decir aquí, es el instructivo completo para toda la vida. Dice que la palabra de Dios aquí, la ley, es perfecta, y la idea aquí de perfección es eso, que completa, que llena, que abarca todo. Entonces no hay ningún área de la vida que este instructivo no pueda abarcar. En toda área de la vida, la Biblia va a llegar ahí, la ley de Jehová, a completarla. Y es enfático el Señor aquí, diciendo en cada una de estos títulos y características, la ley es de Jehová. Todo lo demás que veamos también es de Jehová, así que mucho más peso y responsabilidad al compartir la palabra de Jehová. Y dice aquí que convierte el alma. Aquí está hablando de una metamorfosis, de una transformación por completo. Pero dice que convierte el alma. La transformación que Dios hace a través de su palabra es de adentro hacia afuera. Y Dios quiere con su palabra, y puede hacerlo, transformar nuestras vidas. ¿En qué nos va transformando? Cada vez, decía el apóstol Pablo, de gloria en gloria, vamos siendo cada vez más parecidos a Cristo Jesús. ¿Cómo más es la Biblia? Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En segundo lugar, ¿cómo es la Biblia? Es de primera mano, de la boca de Dios, lo dicho por Dios. Aunque lo hayan escrito autores humanos, esto es lo dicho, es el testimonio personal de Dios, es lo que Él dejó dicho para nosotros. Dice que el testimonio es fiel. En este mundo lleno de mentiras y enseñanzas erróneas, lo más confiable es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el beneficio? Dice aquí, hace sabio al sencillo. ¿Escucharon alguna vez el término mente abierta? ¿A qué creen que se refiere? Si alguien es mente abierta, ¿cómo es? Acepta todo. Muy bien, de eso habla la palabrita sencillo. En
el lenguaje original está hablando aquí el hebreo de que es alguien que no tiene puerta en la mente. Eso significa mente abierta. Y tristemente, el que tiene mente abierta no quiere decir que sea una persona más inteligente. Al contrario, alguien que en su mente no tiene puerta, todo entra y todo sale. No hay un filtro, no hay un discernimiento. Entonces Dios está diciendo aquí, mi palabra, mi testimonio hace sabio a aquel que no sabe discernir. Y la palabrita aquí para sabio va a significar alguien hábil en discernir. Yo quiero poder ser hábil en cuanto a las decisiones de mi vida. El testimonio de Jehová es lo más confiable para hacerme hábil, para poner una puerta en mi mente y dejar entrar lo mejor, dejar salir lo peor. La Biblia, ¿cómo más es? Dice aquí el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los mandamientos, la Biblia, son principios de Dios. Y va a decir aquí que son rectos, no haciendo énfasis en lo correcto de la Biblia, sino en el curso que lleva. El curso, la dirección que lleva la palabra de Dios es hacia lo correcto, hacia la rectitud. Entonces termina diciendo el beneficio que alegran el corazón. Si queremos tener gozo, felicidad verdadera, el curso de la palabra de Dios nos va a guiar hacia el gozo verdadero. ¿Cómo más es la Biblia? Dice aquí, versículo 8, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y va a hacer énfasis en que estos principios no solamente son principios, son mandatos sí o sí a cumplir. La Biblia de Dios no es una opción, la palabra de Dios son sus mandatos que Él dejó para cumplir. El precepto es puro. Dice aquí que los mandatos de Dios son claros. Y qué lindo pensar en esto. La Biblia, la palabra de Dios no esconde las verdades de nosotros. La palabra de Dios no es algo que se hace rebuscar para poder ser encontrado. La palabra de Dios, dice aquí, es pura, es clara. Por eso el Señor Jesús le decía a su audiencia, escudriñen la Biblia, vean y ahí van a encontrar cómo llegar a la vida eterna. Vean y van a ver la verdad. Vean porque está claro, mi palabra es clara, mis mandatos son claros y el beneficio que da es que alumbra. Es la palabra de Dios la que no solamente es clara, sino que aclara nuestra vida en distintos sentidos. Quitó el pecado, las tinieblas, trayendo la luz, pero también en cada situación nos trae claridad en medio de la oscuridad, quizá de la duda. Vamos a avanzar y el versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Qué significa temor de Dios? Respeto y reverencia, muy bien. Y la palabrita para reverencia está muy ligada a la palabrita adoración en la Biblia. Porque reverenciar, ¿qué es? Uno cuando hace una reverencia se inclina. Y adorar también, la raíz de la palabra adorar en el original en la Biblia, es inclinarse o postrarse delante de. Entonces la palabra de Dios, ¿cómo más es? Dice aquí el temor de Jehová. La palabra de Dios es el instructivo para la adoración de Dios. ¿Cómo me voy a acercar a Dios? ¿Cómo voy a adorar? La Biblia deja en claro cómo lo vamos a hacer. El temor de Dios, dice aquí, es limpio. Y vamos a ver también aquí, en cuanto a la palabrita limpio, habla de no tiene manchas y no tiene errores. Y vamos a relacionarlo con el beneficio. Dice que permanece. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Y es que el que tiene pecado, el que sí tiene errores, el que no es limpio, perece. La palabra de Dios no tiene pecado, no tiene errores, no tiene mancha, por eso no perece. Y por eso es que también el Nuevo Testamento dice, el que cumple con la palabra de Dios permanece para siempre. El último que vamos a ver en cuanto a cómo es la Biblia que vamos a estar exponiendo en homilética es los juicios. Mire el versículo 9 al final. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El veredicto de Dios siempre es verdad. Y en la Biblia hace mucho énfasis de distintas maneras en cuanto a la verdad. Los juicios de Dios, los veredictos de Dios siempre son verdad. Y la verdad nosotros debemos amarla, debemos practicarla.
Hay mucho énfasis en el Nuevo Testamento en cuanto a la verdad. Juan escribió y él se gozaba de que los hijos anden en la verdad. Él escribió acerca de la verdad, que debemos vivir la verdad. Y uno en los veredictos de Dios que son verdad, si nosotros vivimos acorde a esos veredictos, acorde a esos juicios, también tenemos el beneficio finalmente de ser justos. Lo verdadero de la palabra de Dios nos transforma en personas justas, en personas realmente verdaderas delante de Dios. Personas que dejan la mentira de lado, dejan al padre de mentira, dejan la mentira del mundo, la mentira que nuestro ser desea en lo pecaminoso y son transformados en justos. La palabra de Dios es completa. Por eso es que más allá del predicador, o de que el caballo se aliste para la guerra, la victoria la trae el Señor. El Señor hace la obra, sea yo o cualquier predicador, el Señor es el que tiene su palabra que es completa. Estamos de acuerdo entonces, en primer lugar, que hay que predicarla, por eso vamos a ver homilética. Hemos visto cómo es la Biblia, pero vamos a avanzar con la segunda pregunta de la noche. Hoy vamos a ver 3 preguntas para introducirnos en la materia. Y la segunda pregunta es, ¿cómo debe ser entonces el predicador? Ya vimos cómo debe ser, cómo es la Biblia. Ahora vamos a ver entonces cómo debería ser el predicador. Y en primer lugar, vamos a ver que para poder predicar la palabra de Dios, la divina naturaleza debe estar en nosotros. Busquen por favor conmigo 1 Corintios 2:10. Primera Corintios 2:10. Dice así, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No hay manera para el hombre natural, aquel que no tiene a Dios en su vida, el poder predicar la palabra de Dios porque no la percibe, no la entiende. Se discierne sí o sí de manera espiritual, debe morar el Espíritu Santo en el predicador. En segundo lugar, debe haber diligencia. Busquen por favor conmigo también Hechos, capítulo 17. Y al ver estos versículos seguro se van a acordar de este grupo de hermanos que fueron diligentes en el estudio, en la investigación de la palabra de Dios. Hechos 17, 10 al 12 dice de la siguiente manera. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. El predicador, en segundo lugar, debe mostrar diligencia por el estudio de la palabra de Dios. Buscar con prontitud, conocer, investigar a profundidad la palabra de Dios. Qué lindo también ver aquí, como en los de Berea, lo que ennoblece la vida también del ser humano es el buscar, investigar con diligencia la palabra de Dios. Estos eran más nobles, dice aquí, que los de Tesalónica, porque investigaban con diligencia la palabra de Dios. Debe haber un compromiso de parte del predicador para investigar
a profundidad. Qué triste cuando a veces preparamos así nomás. Qué triste cuando por diferencias de edades también hacemos diferencias de esfuerzo. Son los niños de la escuelita. Puedo preparar la última hora. Y no es así. Sean niños, grandes, adolescentes, debo preparar porque es palabra de Dios para los hermanos. Y el predicador debe ser diligente en investigar. Sin duda, al igual que ustedes, muchas veces he fallado. Muchas veces a última hora he preparado cosas, incluso a veces por cumplir. Pero el predicador debe ser diligente en investigar a profundidad la palabra de Dios. Tercer lugar, el predicador, si va a ser diligente, es porque tiene un deseo profundo de estudiar la palabra de Dios. Busquemos, por favor, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El bebé desea leche. Le puedes ofrecer asado, le puedes ofrecer cualquier otra comida, pero el bebé llora y quiere leche. Tiene un fuerte deseo y un claro deseo por leche. Y dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Debemos desear la palabra de Dios. El predicador debe sentir ese deseo. Y miren, la palabra de Dios también en otros pasajes va a hablar de este deseo. Busquen por favor Proverbios capítulo 2. Proverbios 2, versículo 4. Dice aquí, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. En la antigüedad no había la tecnología que había ahora. Esta expresión es condicional. Si buscamos de esa manera la sabiduría, la palabra de Dios, vamos a disfrutar de sus beneficios. Y acá la idea era un trabajo titánico. Tenían que ir a buscar, movilizar muchas personas, maquinaria antigua, pesada, y buscar en minas, si no eran minas, en ríos, buscar de diferentes maneras y de manera muy sacrificada la plata o los metales preciosos. Imagínense, ese esfuerzo es el que compara aquí la Biblia, dice, si buscares de esa manera, si desean de esa manera la palabra de Dios, vamos a encontrar la sabiduría de Dios. Para completar, Job 23:12 termina diciendo, lo busquemos ahí cerquita nomás, Job 23:12. Dice ahí, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. La idea acá de guardar es atesorar. Él atesoraba más la palabra de Dios que incluso la comida. Por ahora a mí no me pasa. Soy de buen comer, me gusta mucho comer, pero miren, había llegado a ese punto, a decir, yo deseo más la palabra de Dios que incluso ese alimento diario. Debe ser así de profundo, de fuerte, el deseo del predicador por la palabra de Dios. Volvamos por favor a 1 Pedro. Mientras voy poniendo, vamos a ver también que el predicador se debe distanciar del pecado. Mismo capítulo, 1 Pedro 2. Lo salteamos a propósito al versículo 1, pero miren lo que dice ahí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. No hay manera de desear la palabra de Dios si primero no desechamos lo malo. Por eso es que el predicador debe distanciarse de lo malo. Eso significa santidad, apartarse de lo malo para un uso exclusivo para Dios. Así debe vivir el predicador.
¿Cómo cuesta todo esto? Y uno se va poniendo a pensar, quizás las lecciones, a veces las prédicas que damos, no tienen un buen efecto, no me va bien, y estas cosas son condicionantes escriturales de cómo debe ser el predicador. Y uno dice, bueno, yo no estoy pecando, pero a veces nosotros mimamos algunos pecados. La pereza y muchos pecados más pueden estar logrando que tu manera de predicar se condicione. Y al haber pecado presente, no lograr el efecto deseado. Finalmente, vamos a ver que Dios debe estar al control de la vida del predicador. Busquen por favor conmigo 1 Juan, ahí cerquita nomás, capítulo 2 también. 1 Juan 2. Miren lo que dice ahí. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿De qué está hablando? ¿Cuál sería la unción? 1 Juan 2:20, ¿sí? El Espíritu Santo, así es. Esa es la unción, no es nada raro, es la realidad de que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y miren por favor, ahora el versículo 27, va a hablar un poquito más acerca de esto. Dice el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Cuál es el contexto en que escribe Juan? Es un contexto donde había falsos maestros, anticristos, que estaban enseñando falsa doctrina. Entonces lo va a decir, esperen, el verdadero maestro mora en ustedes. No solamente tienen al Espíritu Santo de a rato, Él permanece en sus vidas. Lo que está diciendo Juan literalmente es, no necesitan maestros, el maestro vive en sus vidas. Pensando en el contexto de los falsos maestros, no vayan a sacarlo al anciano de la iglesia. Necesitamos enseñar la palabra de Dios, por eso vemos homilética, pero esos falsos maestros, Él le estaba dando esta claridad. El Espíritu Santo vive en ustedes. No necesitan de la capacidad humana y del engaño de estas personas. El Espíritu, el Maestro, vive en ustedes. Para cerrar el cómo debe ser el predicador y quizá también como englobando todo, vamos a ver, por favor, Efesios 1:15. Esperemos que todos lleguen. Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice así, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo que Pablo está orando, muchas gracias, por los hermanos, por la iglesia en Éfeso, él está pidiendo que Dios les dé sabiduría, que les permita conocer al Señor. Y es que lo que engloba todas las demás características del predicador es que el predicador debe ser un hombre, una mujer de oración. Y aquí creo que todos flaqueamos, ¿no? Hay tantos motivos para orar, diversos motivos. ¿Por qué deberíamos orar? ¿Por la iglesia? Ajá. Por los enfermos, por los ancianos. Hay necesidades, hay servicios, hay etapas distintas. Miren, si nos ponemos a charlar de los motivos, hay muchísimos. Tenemos que ser agradecidos, motivo para orar. Tenemos que buscar guía, motivo para orar. Tenemos una dolencia, motivo para orar. Tengo que decidir algo, motivo para orar. Hay muchos motivos, pero yo pensaba en estos días también cuántos motivos para orar y
tan pocos momentos de oración que tenemos. El predicador se debe caracterizar por ser un hombre, una mujer de oración. Y pensando en esto, vamos a cerrar entonces las características del predicador. Ustedes, yo, debemos buscar estas características en nuestras vidas a la hora de predicar, antes y siempre. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo estudio la Biblia. Hemos visto cómo es la Biblia, cómo debe ser el predicador, y esta materia se trata de la exposición de la Biblia. Pero no podemos avanzar si no sabemos preparar entonces antes el bosquejo, el mensaje, y mucho menos si no sabemos estudiarla de la manera correcta. Por eso en estos últimos minutos que quedan quisiera que busquemos juntos un pasaje. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 2. ¿Ya están ahí? Vamos a leer simplemente versículos 1 y 2. Mateo 2, 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Solo con estos dos versículos quisiera que podamos compartir un poquito, que esta historia ya la conocemos. Bien, vamos a ver entonces, los magos eran reyes. ¿Es así? Bien, me están mintiendo. ¿Dónde dicen estos dos versículos que eran reyes? Vean, por favor. ¿Dice que eran reyes? Entonces, ¿por qué festejamos los Reyes Magos? ¿Dice o no que eran reyes? No, bueno, sigamos. Pero sí, los magos eran tres. Ah, fíjense, ¿eran tres? Tampoco, me volvieron a mentir. Bien, bueno, pero no importa, ahora sí avancemos, conocemos la historia y sabemos más o menos un poquito las características. ¿Se acuerdan los nombres? Melchor, Gaspar, ¿y cómo era Baltasar? Negro, y me volvieron a mentir. ¿Dónde dice aquí los nombres y cómo era el negro Baltasar? Pobre negro Baltasar, ¿quién será? Acá no dice. ¿Saben? Por eso es que quería que veamos en esta materia, y vamos a tener que hacerlo rapidito, el cómo estudiar la Biblia. ¿Saben qué es lo primero que pensamos a la hora de preparar un mensaje? ¿Qué puedo predicar? No se trata de eso el predicar. El predicar se trata de qué dice la Biblia y lo fiel que yo debo ser a lo que la Biblia dice. Tomé este pasaje porque es común y todos lo conocemos, y la mayoría tendemos a lo que ya sabemos. Como escuché que eran tres, decimos que eran tres, y la Biblia no lo dice. Como escuché que eran reyes, le mandamos que eran reyes. No están tampoco tan lejos de los comentarios y de quizá posibles realidades, porque es en la historia que se ha mantenido esto, porque hay dichos, no son tan fehacientes, pero que sí eran reyes y de que podrían haber sido tres los que llegaron. Y lo del morocho lo agregaron, posiblemente los tres eran morochos porque eran del oriente, zonas de lugares desérticos de mucho calor, así que posiblemente tenían una tez morena, pero no... Infancia rota en 5 minutos. Perdonen por arruinarle la infancia en 5 minutos. Pero vamos a ver entonces cómo sí deberíamos estudiar la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque podemos decir cosas que no están en la Biblia. Y lo que cuesta es eso, llegar con una mente virgen al pasaje. Lo primero que hacemos es, yo ya sabía, son tres. ¿Y qué tan verídico es? O quizás lo dice en otro pasaje y no nos acordamos, pero tenemos que ver qué dice en el pasaje que estamos estudiando la palabra
de Dios. Algo que me acabo de acordar en el material que tienen ustedes, hay algo, para mí está fuera de contexto, dice cómo deberíamos elegir qué pasaje predicar. Ahí en las primeras hojas, cómo deberíamos elegir, y cita al príncipe de los predicadores, a Spurgeon, y va a decir, fuera de contexto, lo que Spurgeon dijo, que si el pasaje parece saltarse de las escrituras y apoderarse de tu corazón, eso tenés que predicar. Y por lo que acabamos de charlar también en cuanto a los reyes o magos, o que eran de tez morena o no, vemos que no se trata de eso. Creo que lo sacaron de contexto aquí al príncipe de los predicadores. Para mí él se refiere al hecho de que cuando estudio la palabra de Dios, en su riqueza, hay algo que yo quizás le doy más énfasis en la verdad que está diciendo. Y quizás Pablo, otro de ustedes, estudia el mismo pasaje y hace énfasis en otra verdad, pero siempre diciendo lo que la Biblia dice. Pero quizás me tocó otra parte de esa verdad a mí y que la quise compartir y aplicar. Pero para mí está fuera de contexto eso, de ninguna manera debe ser así. Yo anotaba algunas cositas específicas. ¿Qué vamos a predicar? En primer lugar, la persona debe conocer de Cristo. Debo predicar el Evangelio. ¿Qué vamos a predicar? La persona necesita, luego de conocer a Cristo, los principios básicos de la vida cristiana. Debo discipularlo. Después debe haber un progreso en la enseñanza. Por algo también ustedes están teniendo este grupo de estudio. Vimos, por ejemplo, teología propia, que era parte de la teología sistemática de cómo estudiamos a Dios y la palabra de Dios, cómo Dios se revela de manera sistemática ordenada. Entonces debe haber un progreso de lo simple a lo complejo, de lo sencillo, ir creciendo y no de repente a un chico que acaba de creer en el Señor darle Apocalipsis, porque no conoce nada de la simbología, que está lleno de simbología Apocalipsis del Antiguo Testamento, por ejemplo. Entonces debe haber un progreso. Incluso el Señor Jesús, en lo sencillo de sus parábolas, Él contaba historias cotidianas o muy comunes, muy sencillas y hasta graciosas, para que la gente entienda con facilidad. Y por ejemplo, no lo vamos a buscar por el tiempo, Lucas 11, 5 al 13, cuenta la historia del amigo que va a pedir pan de noche. ¿Se acuerdan? Dice que llegó un amigo y este vecino va y le toca la puerta y le dice, es medianoche, me llegó visita, ¿tenés pan? Y el amigo no lo quiere atender. Y él, por estar tocando, por importunar, dice ahí, la expresión quiere decir por el descaro que tiene, por la osadía, por la persistencia desvergonzada, el amigo ni siquiera por amigo sale y le da el pan porque lo cansó. Después crece la explicación del Señor y dice, bueno, no solamente el amigo, dice, y ustedes siendo malos padres, ¿no saben dar buenas dádivas a sus hijos? Pasa de la amistad a la paternidad. Hay un progreso en la enseñanza o en el análisis que él está haciendo de una sencilla parábola, y luego de la amistad a la paternidad dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces pasó de la amistad, un amigo quiere y porque quiere puede darte una buena dádiva, pasó a la paternidad, el papá de manera natural, aunque sea pecador, tiende a cuidar a su hijo, a proveerle, y pasó en el progreso a la deidad. Cuanto más Dios, que no es como ustedes perversos, que no es un simple amigo, Él es perfecto, generoso y amoroso, les va a dar buenas dádivas. De la misma manera, creo que debe haber un progreso a la hora de buscar qué enseñar. Y finalmente, debe ser la enseñanza plena, completa. Mateo 28, 19 y 20, la Gran Comisión dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí el Señor dejó claro que hay que enseñar todo. Pablo mismo decía, yo no he rehuido, quiero contarles todo el consejo de Dios. Él trataba de dar todo lo que debía enseñar. Nosotros de la misma manera debemos enseñar de manera completa la palabra de Dios. Bien, rapidito, ya terminando, solo esta noche vamos a mencionar cómo vamos a estudiar entonces la Biblia. Viendo que costó, lo primero es la observación. Así como ustedes se apresuraron a contestar, yo también lo hubiera hecho si no lo estudiaba antes, pero lo primero es la observación.
debo observar el pasaje. Por las pocas clases que vamos a tener, simplemente vamos a observar en un pasaje a posterior términos, palabritas y su significado, y vamos a observar estructuras. Como mínimo quisiera que podamos ver oraciones. ¿Cuántas oraciones hay en los versículos que vamos a analizar? Y de qué está hablando cada oración. Luego de la observación se pasa a la interpretación. Esto es más costoso, pero si ya vi bien qué términos hay, puedo interpretar de una mejor manera. Si más o menos ya vi qué estructuras hay, cómo están compuestas esas oraciones, voy a poder interpretar de mejor manera. Y en la interpretación tenemos que hacer preguntas y dar las respuestas con lo que conozco, pero en especial con lo que la Biblia dice. De la interpretación pasamos a la correlación. Por ejemplo, si hubiera otro pasaje que hable de los magos, podríamos ir y consultar a ver si eran 3 o no eran 3. ¿Qué dice otro evangelista? Y de la misma manera, correlación se trata de esto, de buscar pasajes paralelos que hablen de la misma historia o pasajes distintos que hablen del mismo tema. O en lo negativo, si no hay pasajes que hablen del mismo tema que yo estoy viendo, quizás estoy interpretando mal ese pasaje. Por último, llega la aplicación. Luego de hacer estos 3 pasos, debemos aplicar eso que hemos interpretado, que hemos observado, interpretado y correlacionado con otros pasajes de la Biblia, ver cómo debería afectar a mi vida, cómo lo puedo utilizar a diario en mi vida. La próxima clase, entonces, Dios mediante, vamos a tratar de ver rapidito estos pasos juntos en un mismo pasaje. Por eso es que le pedía si tenían alguna pizarra para que vamos rapidito analizando un pasaje cortito de las Escrituras, y si Dios permite, al finalizar la materia, cada uno puede exponer un poquito de lo que observó, interpretó, correlacionó y aplicó, con el uso de la homilética que vamos a ver luego de estudiar el pasaje. Bien, estamos en hora, corrimos, pero lo logramos. Vamos a terminar en oración. Por favor, si uno de ustedes puede orar, y terminamos.